Entonces, pam. Aquí está. Entonces, ¿dónde estamos? Compartir pantalla. Listos. Listo. Chulón. Así que desaparezca. Esto ya lo hemos visto. Chulón. Esto también. Regálame un segundito. Dímelo. Última oportunidad. Lo que pasa es que al señor de 12 ayer hicieron como 4 gases en el día, ¿sí? ¿Y por qué? Porque así lo solicitó el médico para Locos. mirar. Eso se lo hice yo anoche. Eso no se Yo enseña, como vale. de lo hematizado que está, a él es muy complicado tomarle gases. ¿Obvio? Estos son venosos. Sí, obvio. O sea, y yo le volví a tomar y la muestra hace año hasta que yo mire y la orden era que le hicieran gases a las 8, hoy a las 8 de la mañana, porque como ayer se le hicieron tantos en el transcurso del día. Pero Tacho, él tiene, un segundito, él tiene trastorno de oxigenación grande, severísimo, así que con la máscara no tiene relación se desatura o... Pues la verdad yo lo vi muy... No, lo que pasa es que la jefe sí le dio que tenía muchas secreciones, movimiento muchas secreciones. Ve, Entonces, pero... Porque a él lo están alternando. Sí, pero más por el EPOC, porque tiene un PSO de 64 PS, que esos son venosos. La otra es, ¿tolera la no invasiva? ¿O pelea con la no invasiva? ¿Qué te dije? No, Bien, no sin pelea, problema. se deja. Es Si la tolera, ¿FIO2 de cuánto? 40. Presión soporte Tiene un pic de 6, presión soporte 8. Nah, suavecita, la tolera súper bien, sin problemas. Y eso Ya, está pero- mucho más como fuera de falla cardíaca, estos gases. ¿El qué es? ¿Una falla cardíaca? ¿Descompensada? Nah, es una pendejada estarle tomando gases. Si no tiene trastorno de la oxigenación, si no tiene un compromiso pulmonar severo, ¿de qué nos va a cambiar tomarle gases y sí o sí no? O sea, lo que nomás lo dices es clínico. Entonces manejémoslo por SAFI. Sí, saturación de oxígeno por la FIO2. Hay correlacionados mucho más para la PAFI. Y clínicamente, si está con dificultad respiratoria, que tiene tirajes, que tiene la respiratoria por encima de 30, no dice, carajo, tocó y si quiero yo que le puse una línea arterial y hacemos esa vaina. Pero nada, frescos. O sea, es torturarlo más para algo que no nos va a cambiar el manejo que tenemos que hacerle ahorita. Sí. Eso no se le toma los gases. Entonces, nada, no se pudo, súbele estos venosos, duro con el salbutamol para bajarle este potasio. ¿Es temporalizante? no. Móntale poralizante, bolitos de 50 cada 6 horitas y ya. Ya, para que no se preocupe. Sí. No, obvio, porque finalmente esos son venosos, es una pendejada. Y bueno, y el CO2 venoso sí está elevado para eso. Digamos que si estuviéramos en metas pensando un CO2 arterial, estaría como en 54, 52, más o menos. Pero mira que el pH lo tiene relativamente bien con un bicarbonato que está compensando. No nos va a matar la cabeza eso. Pues, maneja los venosos clínicos y listos. ¿Cuánto me dijo de la polarizante? ¿Bolos de 50? Sí, a 50. ¿Cada cuánto? Cada 6. Como él es la falla cardíaca, no lo podemos encharcar. Ya. Listos, dos, terreno. Bueno, listos. Mini cháchara de ahorita entonces. No conozco bien el pacientito, obviamente. Ay, carajo, yo no le di play a esta vaina. Listo. Sí. El pacientito viene más que todo por una falla cardíaca. O sea, el corazoncito no le funciona bien, se llena de agua, los pulmones se llenan de agua, toda la cosa y bla, 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 bla. Los gases arteriales nos sirven mucho para saber cómo está la oxigenación, qué tanto oxígeno le meto, qué tanto está aprovechando el cuerpo y cómo está la relación del oxígeno con los pulmones y bla, 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 y toda la correlación que uno puede sacar ahí cardiovascular asociada. Pero si el paciente no viene por un trastorno de la oxigenación, ¿a qué carajos quiero estar? Uy, los gases arteriales duelen muchísimo. Molestan difenderle la vida con los gases arteriales. Clínicamente, si el paciente va respondiendo al manejo que ustedes le están haciendo, si clínicamente el paciente se ve mejor, no tiene razón de estar corriendo porque el paciente se ve un poquitito mejor o porque no se ve comprometido, no les va a cambiar el manejo. Entonces,
Siempre que ustedes pidan algo, tengan eso en mente, ustedes piden algo, están buscando o confirmar algo o descartar algo que les va a cambiar el tratamiento. ¿Listos? Y a veces por estar buscando cosas que no deberían estar buscando, es que se encuentran situaciones que no se correlacionan con la clínica actual del paciente y se enloquecen y se hacen un 8, ¿vale? Entonces, lección de cháchara, que acabaron de medio aprender así rápido, hasta que indirectamente conocer al pacientito y todo, bueno, el paciente crítico que es muy distinto, pero es eso, ¿vale? Si ustedes van a pedir algo para su paciente, ustedes sospechan algo, investiguenlo, acúñenlo, para confirmar o para descartar, ¿listos? Pero la otra es, no se pongan a acomodar diagnósticos, ¿listos? Digamos, no sé, yo creo que el paciente tiene una pancreatitis, le piden una amilasa y la amilasa salió normal. No, entonces le va a pedir una ecografía, que no sirve para un culo, pero bueno, la ecografía sale normal. No, entonces le va a pedir una tomografía. Lo metieron a la tomografía, no, sale normal. No, ejecutaron una tomografía por contraste, no, sale normal. Ahora una colangioresonancia. O sea, forzar lo que ustedes están pensando, lo que el paciente tiene, nunca lo hagan. ¿Listos? Siempre metan el contexto de lo que el paciente les está mostrando. Si ustedes lo descartan de mano con algo que puede ser muy sensible, que les puede decir como, venga, si está, está, y si no está, no está, o muy sensible, muy específico, y no se correlaciona, busquen por otro lado, busquen por dónde puede ser para tratar de entender más globalmente lo que le está pasando al paciente que tiene ustedes enfrente. ¿Listos? Entonces volvemos a este mismo caso. Paciente que le están piel y piel de gases arteriales, si él no viene por un trastorno severo de oxigenación, si él no viene por un compromiso de la parte respiratoria o la parte ventilatoria, ¿en qué carajos me va a cambiar saber cómo tiene la PAFI o no? La PAFI es la relación de la presión arterial de oxígeno con la cantidad de la fracción inspirada de oxígeno que yo le doy. Entonces, nuestro aire que respiramos, 21% oxígeno, 70 y punta de nitrógeno y el resto son otros gases pendejos ahí. Cada vez que yo le coloco oxigenito, le pongo un paciente una cánula de oxígeno, digamos, le coloco un litrico, se le sube 21%, se le sube a 24%. Cada litro que ustedes le suben, se le suben más o menos un 3% de la fracción de oxígeno que yo le estoy dando. Eso lo vamos a ver un poquitico más en la parte pulmonar, pues para que me entiendan ahorita el contexto de las cosas. Si tengo un paciente que no lo tengo con una fracción de oxígeno alta, 40% no es tan alto. ¿Listo? Lo tengo con una ventilación no invasiva porque el paciente es epocoso. Encima de todo, o sea, el paciente ya tiene un daño pulmonar previo, tiene 94 años, o sea, no jodas. Y el señor es oxígeno requiriente en casa, que tiene que estar conectado a oxígeno, pues carajo, si no está tan descompensado es porque el problema no está tanto arriba, sino en otro lado. Y en este caso el problema es el corazoncito. Una correlación entre gases arteriales y gases venosos me deja ver, sacando un montón de cálculos, qué tan probable es que sea que el paciente tenga una falla cardíaca. ¿Listos? Si yo sé que el paciente tiene 94 años, que ya desde antes tiene una cardiopatía y que ya desde antes tiene una falla cardíaca y que me llegó por una falla cardíaca descompensada, ¿de qué carajos me sirve sacar una relación de gases arteriales con gases venosos para saber lo que ya sabía? Y torturo al paciente. ¿Sí van entendiendo la cosa? Dicen como, sí, gases arteriales se necesita. ¿Y en qué le cambia? Nada, en absolutamente nada. Y que lo tiene que seguir manejando la falla cardíaca, tiene que seguir manejando la nasal, que seguir manejando el esfuerzo descompensado y estar controlando el trastorno de oxigenación. ¿Cómo lo controla? Con un saturador de oxígeno que se pone en el dedo y mira cuánto está saturando, mira cuánto está la frecuencia respiratoria y miras cuánto oxígeno le estoy dando. Si el paciente clínicamente está bien, ¿para qué lo voy a molestar? ¿Listos? Y ya. Entonces, lección que apareció sin querer que apareciera. Genial, ahí estamos y ahí se ve. Bien, Doc, medio entendida la cosa. Chévere, es que esto es muy genial. Esto es muy rico. Entonces, volvemos a la parte aburrida. Pares craneales. Bueno, yo les contaba, de pares craneales, clínicamente uno más que todo los utiliza y los evalúa principalmente en la parte de neurología,
¿vale? Pensando y sospechando cuando haya algún daño a nivel cerebral que nos pueda como guiar y orientar más hacia dónde el paciente pueda llegar a tener alguna lesión, ¿listos? Es algo que se va perdiendo a lo largo de que mientras nosotros vamos haciendo nuestras como enfoques hacia dónde va la parte clínica nuestra, lo vamos utilizando o no lo vamos utilizando. Entonces, por ejemplo, llega alguien en urgencias que tiene mucho dolor de garganta, y ustedes ven que tienen placas en la garganta, y que dicen, esto es una amigdalitis estreptocóxica. No se van a poner a evaluarle el facial, que a evaluarle el accesorio, que le hacemos pruebas vasovagales. No, ¿vale? O sea, siempre van correlacionado mucho con el paciente que ustedes tienen enfrente, ¿vale? Entonces, pues nada, siempre tener muy en mente, porque los pares nos van a guiar hacia donde puede tener la lesión del paciente, pero no es algo que se debe utilizar siempre sí o sí. Tacho, obviamente, como ya lo vimos con el tercer par, la parte del reflejo pupilar es fundamental. Dímelo. ¿Se encuentra compartiendo pantalla? Teóricamente sí. ¿No se ve nada? En la práctica No, señor, no se ve. Ah, bueno, No, nada. pues, Vuelvo. Menos mando no he hecho nada, simplemente solo chacharé ya. Volvemos a la reunión. Tarán. ¿Dónde está? Compartir pantalla. Churún. Presentation. Ahora sí, ¿no? Listo, estamos. Excelente. Chao, cariño. Entonces, pues nada, docs. Entonces, siempre ténganlos en mente, es importantísimo, obviamente, porque cuando se les presente el paciente con la lesión del par craneal, es como, hijo de pucha, no me acuerdo bien cómo es esta vaina, si acaso repásenlo a todas, mírenlo por encimita, qué evalúa lo uno, qué evalúa lo otro. Los trayectos es importantísimo, sobre todo cuando ustedes estén en neuro, échenle un repaso grandísimo por dónde pasan los pares y la cosa, que les va a servir muchísimo. Si les termina apasionando mucho neuro, genial, fundamentalísimo. Si no, no se utiliza tanto, pero de todas formas, obviamente, la correlación clínica es importante con todo esto. Entonces, habíamos quedado con este careloco, con el nervio facial. Ah, carajo, tenemos que andar no tan despacio. Entonces, facial es un nervio mixto, motor, sensitivo, sensorial, ¿listos? Y también nos funciona como órgano vegetativo, ¿vale? Él, como lo ponemos ahí, nos va a controlar los músculos de la expresión facial y nos va a dar la parte sensitiva del sabor en los 2/3 anteriores de la lengua, ¿vale? Entonces, tiene dos raíces principales, ¿vale? La parte sensitiva, también se le denomina el nervio intermediario de Risberg, por si acaso lo encuentran así, o se los preguntan en el taller así, ahí está puesta la cosita, ¿listos? Entonces, como tal, el facial, propiamente dicho, va a tener fibras motoras que van a estar destinadas a inervar los músculos de la expresión facial, que es lo que vimos ahorita, ¿listos? A nivel cutáneo, a nivel de la parte del cuello, a nivel occipital, al vientre posterior del bigástrico, esteroideo y de los musculitos del estribo, a nivel del oído medio, ¿listos? Esta parte medio tacho chiquito, no mentiras, lo vemos cuando veamos oído. Ahí hacemos el recorrido. Sigamos. Entonces, este nervio intermediario de la raíz sensitiva o de Risberg, del séptimo par, ¿listos? Va a recoger la sensibilidad de la parte posterior del conducto auditivo externo. Y como hablamos ahorita, de los 2/3 anteriores de la lengua para dar la sensación del sabor. ¿Listos? Y es súper importante que tengan en cuenta que este es el único territorio sensitivo del facial. ¿Listos? Y esta área se le llama el área de Ramsay-Hunt. Un par de locos, no me acuerdo, creo que eran ingleses, que escribieron muy bien esta parte. Aquí viene un mini tacho. Por ejemplo, yo les dejo estos epónimos para que ustedes, si quieren, tienen tiempo, si en algún momento están despachados, los revisan. Y así se hace como un poco más entretenido aprender la parte de historia de medicina y lo que ustedes están viendo y los epónimos que se están aprendiendo.
Tal cual me pasó, Ramsey Hunt, no sé por qué me llamó la atención. Yo, en esa época, no, cuando yo empecé a estudiar esta vaina no teníamos tanto acceso, o bueno, el acceso a la parte médica en internet no era tan amplio. Finalmente, con un grupo de compañeros fuimos a la biblioteca. Ellos estaban estudiando toda esta parte de anatomía. Yo, Ramsey Hunt, vamos a ver dónde encontramos algo de Ramsey Hunt. Y descubrí que hay un síndrome raro en el cual si ustedes se les mete parte, digamos, les da un herpes, una culebrilla, pero dentro del oído, y esa culebrilla afecta el facial, genera una parálisis facial. Uy, fue pucha, qué vida tan loca, weón. Bueno, y se me quedó ahí ya. Estábamos en rotación de medicina interna unos años adelante. Y hay un paciente con una parálisis facial y que bla, bla, bla. Y han dicho que es una parálisis de Bell porque no sé, estaba planchando y se metió en la nevera y quedó chueco. La típica de tierra caliente de la bolita, tiene que dejar que reposar. Sí, eso para dejarlo reposar. No es mito urbano, sí existe. Y se me dio por hacerle una otoscopia y le vi vesículas de sífilis en el oído. Yo, profe, vieron que le encontré al paciente acá, me parece que es una sífilis. El profe, como, ja, si me dicen cómo se llama este síndrome, les regalo 2 días libres. Y yo, ja, síndrome de Ramsey Hunt. Y quedo como, bueno, Esteban, ¿por qué sabe? Y yo, ja, chao, perro, los veo, tengo 2 días libres. Con pendejadas así, que uno jamás se le van a olvidar, es que uno descubre las cosas. Y en el rural me llegaron 3 síndromes de Ramsey Hunt. Yo no lo podía creer. Llegaba a la parálisis facial, yo ya cogí como, de costumbre, venga, le revisamos los oídos. Se mantiene una parálisis facial de Ramsey Hunt, explica al paciente, el paciente queda súper contento, usted le dan dosis de corticoide, dosis de elefante, y ya, 3-4 días, se le quita la parálisis facial, y es el paciente que vio, pensa que iba a quedar chueco de por vida, y ustedes lo curan. Que, mira, es del carajo esa parte. Entonces, es súper toda esa cuestión. Siempre como que tratan de escudriñar más adelante y les va súper con toda esta parte. ¿Listos? Entonces, de séptimo par, parte aburrida, origen real. Entonces, acuérdense que este es un nervio que tiene la parte mixta. Entonces, tiene un origen somatomotor y otra parte sensitiva. Y como también nos funciona como para la parte vegetativa, que va principalmente hacia la secreción de las glándulas lagrimales y de la mucosa nasal. Entonces tenemos, perdón, tacho, y también a nivel salivar. Entonces tenemos estos 4 núcleos principales. ¿Listos? Pues en la parte somatomotora está situada en la calota protuberancial. Nosotros estamos hablando de la parte de la protuberancia. Y él se ubica principalmente en el límite, en el bulbo raquídeo. ¿Listos? Las fibras van a nacer en el núcleo como tal de él y antes de emerger del tronco cerebral como tal, lo que hacen es que van a rodear el núcleo del sexto. ¿Listos? Eso hace que se genere una prominencia en el piso del cuarto ventrículo del cerebro. No sé si han visto los ventrículos del cerebro. El cerebro tiene diferentes ventriculitos y diferentes conductos que se comunican entre ellos. Entonces, en el cuarto ventrículo hay una eminencia que se llama la eminencia teres. Esa eminencia está por esto, ¿vale? Porque el séptimo rodea al sexto y hace que se genere esa eminencia, esa protuberancia chiquitica dentro del ventrículo. ¿Listos? Y está principalmente por este núcleo, por el núcleo somatomotor. Bueno, el núcleo sensitivo se origina en el ganglio geniculado, está ubicado en el interior del peñasco, del temporal, del huesito del temporal, y las fibras van a salir del ganglio del geniculado, van a entrar al bulbo raquídeo, van a terminar en la parte superior del núcleo, que se llama el núcleo del fascículo solitario. ¿Listos? La parte vegetativa son 2 núcleos principalmente, están ubicados también en la protuberancia, están por detrás del núcleo motor que vimos al principio, y se llama núcleo lacrimomuconasal. ¿Por qué? Porque las fibras van a estimular la secreción de las glándulas lacrimales, lácrimo, y de las glándulas de la mucosa nasal. Lacrimomuconasal. ¿Listos? Y nos queda el núcleo salival superior, que nos va a dar origen a las fibras, que van a regular la secreción de las glándulas submaxilar y sublingual. ¿Listos? Ese es el origen real. Origen aparente del séptimo va a estar
bueno, y el intermediario, que es el de Risberg, van a salir del surco del bulbo protuberancial y van a estar muy cercanas a las fositas supraolivares. Va a estar por fuera del sexto par y por delante del nervio auditivo como tal. Entonces, recorrido. Sale desde el surco bulbo protuberancial. Las dos ramitas del facial se van a dirigir hacia arriba, hacia adelante y hacia afuera. Van a atravesar el ángulo entre el puente y el cerebelo, que es el ángulo pontocerebeloso. Va a estar en compañía del octavo par. ¿Listos? Con él se va a meter hacia el conducto del auditivo interno, va a estar acompañado por la arteria auditiva interna y en el fondo del conducto auditivo interno, el facial se ubica, si lo partimos en un cuadrante, en el cuadrante anterior y superior, va a entrar al acueducto o al conducto de Falopio y va a recorrer toda la extensión de él. ¿Listos? Nos va a dar hacia el nervio, que es como al igual que el acueducto, va a tener tres segmentos principalmente. Un segmento inicial o primer segmento, que es el laberíntico, el segundo, que es el timpánico, y el tercero, que es el mastoideo. ¿Listos? Entonces el nervio facial sale del cráneo por el agujero estilomastoideo, se ubica en la base de la apófisis de la mastoides y también está entre la apófisis estiloides, que están ahí pegaditas las dos, y luego se va a introducir en la celda parótidea y va a estar en el espesor de la glándula parótida y se va a ir en las ramas terminales, que vienen siendo el nervio cérvico-facial y el nervio temporofacial, que es un despelote esta vaina. Es horrible, lo sé, pero bueno. Y este nervio, finalmente, a lo último, va a dar origen a sus ramitas colaterales, que van a ser las ramas intrapetrosas y las ramas extrapetrosas. Que básicamente lo que más tenemos que tener en cuenta es lo que hablamos ahorita. ¿Listos? De que tenemos, que es un nervio mixto, motor, sensitivo sensorial y vegetativo. ¿Listos? Que tiene dos raíces principales. La raíz sensitiva, que es o nervio intermediario o nervio de Risberg. ¿Listos? Que este nervio de Risberg nos va a recoger la sensibilidad de la parte posterior del conducto auditivo externo y los 2/3 anteriores de la lengua, ¿listos? Y que es el territorio que se llama el facial de Ramsey-Hunt. Regálame un segundo. Ni idea, no lo conozco. ¿Y el qué es? Él es una hiperplasia prostática. ¿Y por qué está acá metido? Regálame un segundo, perdón. Él es una crisis hipertensiva, síndrome coronario angina y una taquicardia isquémica. Más bonita clase. Nah, y este antiguo habló con Rivaroxaban. Nada, solo hiposódica. ¿Cuánto tiene el sodio? Terminamos. ¿Cuánto tiene el sodio el rapín acá? Churón. Gracias, sodio. Sí, hiposódica. Ya. Listos. Y ya. En medio de todas esas pelotas grandototas. ¿Listos? Entonces, los territorios que tenemos asociados a él son enormes. ¿Listos? Acá podemos ver como por decirlo así de forma grande el recorrido del facial con sus diferentes ramitas. Bueno, lo tenemos un poquito más esquematizado hacia la parte de los diferentes ganglios a los que él va a llegar a dar, pero el recorrido es grandísimo y enorme. ¿Listos? Que si queremos ver un poco mejor cómo viene la parte que hablamos de la protuberancia que llevará hacia el cuarto ventrículo, esta es la razón de, ¿listos? Que nos va a dar la eminencia teres en el cuarto ventrículo. Y ahí va a dar su distribución hacia la parte motora de la expresión facial, hacia la parte sensitiva de los 2/3 anteriores de la lengua y hacia la parte visceral, lagrimal y de glandulitas salivales. ¿Listos? Entonces acá viene un mini tacho. Hay una parte en la exploración clínica de la parálisis facial, ¿vale? En la cual nosotros tenemos que diferenciar si la parálisis facial que tiene el paciente es de origen central, o sea, a nivel cerebral, o si es de origen periférico, y eso es que está por fuera del cerebro. La parálisis facial periférica casi siempre, en su gran mayoría, nos tiene que estar afectando esto, ¿listos? Al facial como tal.
Y dependiendo dónde se genere la afectación del facial es donde tenemos que ver si hay o no un daño en su recorrido. Entonces, por ejemplo, una parálisis de Ramsay-Hunt versus una parálisis central por un daño, por una isquemia a nivel cerebral, va a ser muy distinto. Y básicamente, como para no confundirlos, el tacho grandotote es la frente. ¿Listo? Si la parálisis, espérense, acá lo tengo. Si la parálisis, como en esta señora que ustedes se han dado cuenta, en todo el lado izquierdo de la cara de ella, no tiene arruguitas, no tiene cómo contraer los músculos, va a generar esa parálisis. Si ustedes ven, ni siquiera ya alcanza a cerrar el párpado, ¿vale? Si ella no puede cerrar el párpado, no puede levantar la ceja, no puede fruncir el ceño, apretar como hacen las arruguitas de la cara, desde la frente hasta abajo, o sea, toda la cara, hablamos que es una parálisis de origen periférico. Si la frente está conservada, si me puede mover las cejas y arruga valga la redundancia, las arruguitas de la frente, es más probable que el origen sea de origen central. ¿Listos? Como bueno, voy entendiendo un poco más esta vaina de la exploración clínica. Si ustedes tienen un paciente con una parálisis facial periférica, ¿qué van a hacer siempre? Revisarle los endemoniados oídos. Si tiene vesículas de sífilis en los oídos, señor, usted lo que tiene se llama un síndrome de Ramsay-Hunt. ¿Qué? Le explican que es que tiene un nervio, nosotros tenemos un nervio súper importante que viene del cerebro, que nos da toda la sensibilidad, la parte motora de la cara, toda la sensibilidad, no toda la parte que nos deja mover la cara y posiblemente está afectado porque usted tiene una culebrilla dentro del oído. ¡Ay, me voy a morir! No me preocupe, yo miro cómo ayudarla. Y listo, ¿vale? Importantísimo eso. Pues van entendiendo la exploración clínica de sus pacientitos. Entonces, ¿cómo hacemos la exploración clínica? Función motora fácil. Que gesticule, que frunza el ceño, que levante las cejas, que arrugue la nariz, que estire los labios, que enseñe los dientes, que haga una mueca como de silbar, que infle los cachetes o que vaya a hacer como si fuera a mandar un pico, que infle los cachetes, listos, que saque la lengua. Bueno, y la función sensitiva, pues básicamente es tener preparados frasquitos para generar los sabores. Acuérdense que él va a darnos la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Listos? Con azuquitar, con sal, con jugo de limón, no vayan a hacer rabones de hacerlo con picante. ¿Listos? Y ya, para saber si se tiene la sensibilidad o no. Un mini tacho. Cerca del 90% de la sensibilidad de nuestro gusto está por el olfato. ¿Listos? Si ustedes se quedan sin olfato, prácticamente se quedan sin absolutamente nada de gusto. ¿Listos? Y es algo brutal y severo. Tiempos previos, personas que se quedan sin olfato, una anosmia, ya hablamos de eso, por alguna razón extraña, se han descrito casos de personas que se suicidan porque ya no tienen la sensación del gusto, porque ya comer simplemente no es un placer, no es algo rico, es como, toca comer y ya. No quiero vivir sin poder probar las salchipapas y ¡pum! Se mata. Y eso, pues tengan mucho cuidado con sus pacientes. Psicológicamente es severísimo. Seguimos. Octavo, nervio auditivo. ¿Listos? Nervio auditivo también se le llama el nervio estatoacústico o nervio vestíbulo-coclear. ¿Listos? Él es un nervio netamente sensitivo y sensorial y obviamente va a estar en relación con la audición y con el equilibrio. Eso lo vamos a hacer un poco más a fondo la próxima clase cuando empezamos a ver ya la parte de órbita, oído y todas estas loqueras que es importantísimo ya para como cerrar y correlacionar mucho más con lo que estamos viendo ahorita. Entonces, él está formado principalmente por dos ramas, tanto anatómicas como fisiológicamente diferentes. Eso es una rama que es vestibular, que es la que nos da la parte de equilibrio, que va hacia estos saquitos que están al lado derecho de la imagen, hacia la parte de los canales semicirculares, y la otra parte que es la rama coclear, que está obviamente en relación con la audición. Ahí es donde se está viendo en la forma de caracolito con la cóclea. ¿Listos? Entonces, arrancamos con, listos, rama vestibular, origen real.
El origen real de la rama vestibular está en los cuerpos de las neuronas del origen que se llama el ganglio de Scarpa. ¿Listos? Entonces, las dendritas de estas neuronas van a llevar los órganos receptores del equilibrio, que son, no me vuelvo chururón, ahí están, el utrículo y el sáculo y los conductos semicirculares. Esos conductos los vamos a ver que hay uno superior, uno externo y uno posterior. Y de este ganglio van a partir axones que van a formar la rama vestibular como tal. Se van a dirigir hacia el tronco encefálico, van a terminar el complejo nuclear vestibular, que son los núcleos de terminación real, y van a estar situados en el bulbo, en la protuberancia. ¿Listos? Estos núcleos hay uno superior, lateral, medio, inferior, que vienen siendo los de Bechtrud, Deiters, Schwalbe y de Roller. ¿Listos? Pero nada, quietos ahí, superior, lateral, medio, inferior. Y la rama coclear, chuchuchuchun, básicamente el origen de esta rama es el ganglio de Corti o el ganglio espiral. Esto es que está situado al interior de este caracolito membranoso, que va a tener dos núcleos, un núcleo coclear, un núcleo coclear ventral y uno dorsal. ¿Listos? Y ya, ese es el despelote grande con ellos. De origen aparente, como tal, en el tronquito encefálico como tal, él está, como vimos ahorita, por fuera del nervio facial y del intermediario o del Ruisberg, que fue el que vimos ahorita. Entonces, en el fondo del conducto auditivo interno, las dos ramas van a estar en relación con el nervio facial, con el intermediario del Ruisberg, y como vimos ahorita, con la arteria auditiva interna, que son las que vienen todos los puntitos. ¿Listos? Entonces, desde el conducto auditivo interno, el nervio se va a dirigir hacia la parte más lateral del surco bulbo protuberancial, va a pasar a través del ángulo punto cerebeloso, como vimos ahorita con el facial, y va a seguir en relación con él, como lo vimos ahorita, que se van a acompañar los dos. ¿Listos? Exploración clínica, previa, agudeza auditiva. ¿Listos? Entonces, esto es un diapasón, se acerca un instrumento que sea discretamente sonoro, no algo que sea muy fuerte para evaluar si está o no está. Y puede ser un reloj, un diapasón, y básicamente escucha o no escucha. ¿Listos? Y la otra prueba, que es la prueba de Ring, que es descartar trastornos de la obstrucción por transmisión ósea del sonido. Probablemente ustedes lo han visto, ya venden audifonitos que son de transmisión ósea. Y nosotros lo hemos hablado previamente igual de esto, que cuando nosotros tenemos los oídos tapados, de todas formas alcanzamos a escuchar algo de sonido para allá, todo lejos, porque los huequitos neumáticos que tenemos en la mastoides son conductores de las señales mecánicas que tenemos nosotros para escuchar. ¿Listos? Y ya, básicamente esto. Mini tacho y mini recomendación. Cuando ustedes estén en pediatría, tienen un niño de 2 añitos que ya le han dado dulces y pendejadas por el estilo y quieren evaluar si el niño escucha bien o no, hagan que un examinador esté de frente hablando con la mamá, con el niño, y ustedes detrás cogen un paquete de dulce, un paquete de papas, y se lo acercan al oído y lo mueven. Despichan el paquete. A veces no es un paquete de papas, sino el tapabocas. Si el niño se voltea a ver, a buscar el sonido, fácil. El man escucha. Pónganselo al otro lado, el oído contralateral, igual, a funcionar. Y se voltea a buscar el sonido, el man escucha. ¿Listos? Entonces, súper bien, porque por lo menos de forma muy burda, ustedes pueden saber que el niño está escuchando bien. Ya después, si quieren hacer exámenes de neuroconducción y toda la cosa y bla, 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 listo, no problema, ¿vale? Exploración de la rama vestibular, ¿la tengo acá? Sí. Entonces, hay una prueba muy fácil y muy sencilla, que es esta prueba, que es la prueba de Romberg. ¿Listos? La prueba de Romberg es siempre acompañando al paciente, no lo dejen solo por si se puede caer. Con los pies juntitos, los brazos a los costados y los ojos cerrados, ustedes lo que hacen es quieto ahí. Si el paciente está quietito ahí con los ojos cerrados, sin moverse mucho, listos. Negativo, todo bien, sin problemas. Si el paciente comienza a buscar como que tiene una pérdida de equilibrio, que no se puede sostener, que siente que se va para alguno de los lados, adelante, atrás, izquierda, derecha, tiene un Romberg positivo
y hay una pérdida del equilibrio y posiblemente hay un daño o una complicación a nivel vestibular. ¿Listos? Si la quieren ampliar un poco más, el paciente estando así, con los ojos cerrados y toda la cosa, ustedes con él acompañándolo siempre, le hacen un toquecito pequeño en alguno de los hombros, hacia la izquierda, hacia la derecha, como queriéndolo desestabilizar. Dicen, voy a tocarte, te voy a mover un poco, trata de mantener el equilibrio. Lo tocan un poquito, si el paciente lo logra mantener, genial. Si por el contrario siente que se va, que fue un empujón durísimo, no lo vayan a dejar caer y también podría ser un romper positivo. Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás. ¿Listos? Y ya, ahí lo vamos explorando clínicamente al paciente. Y ya, eso es lo que era con ellos. ¿Qué nos queda por acá? Glosofaringio, listos. Entonces, metamos hacia la parte de glosofaringio. Entonces, glosofaringio es mixto, sensitivo, motor y vegetativo. ¿Listos? Sensitiva, lo que nos queda, la sensibilidad general de la faringe y el tercio posterior de la lengua. ¿Listos? Bueno, todavía no conocemos ustedes qué son la vallécula y la epiglotis, pero bueno, la epiglotis en su tercio más proximal todavía tiene papilas gustativas, ¿vale? Por eso a veces cuando nos atoramos y se nos va algo por allá atrás en la garganta y carraspeamos, todavía a veces sentimos el sabor de lo que nos carraspea, o una limonada muy fuerte que hasta nos hace y sentimos la limonada, es eso, ¿vale? El tercio posterior de la lengua y la epiglotis, que también tiene papilas gustativas, está principalmente por esto, por el glosofaringio, esa sensación, esa sensibilidad de los sabores. ¿Listos? Entonces, nos va a conducir la sensibilidad general de la faringe, el tercio posterior de la lengua, la región amigdalina y parte del velo del paladar, ¿vale? Como nervio sensorial, va a recoger los estímulos gustativos del tercio posterior de la lengua y como función motora va a inervar el músculo estilofaringio, ¿vale? A nivel vegetativo va a tener fibras parasimpáticas que van a inervar la parótida y las sublinguales en su tercio posterior. Bueno, origen real y aparente. Real de la parte motora es la parte superior del núcleo ambiguo que está situado en el bulbo raquídeo. ¿Listos? Los segmentos intermedios e inferiores de este núcleo van a ser el origen motor del neumogástrico y de la espinal, respectivamente. ¿Vale? Y en la parte sensitiva sensorial va a estar en dos ganglios. Uno que es el ganglio de Anders y el otro que es el ganglio de Ehringer. ¿Listos? El origen vegetativo es el origen real de las fibras vegetativas que está situada en el piso del cuarto ventrículo que va a corresponder a lo que se llama el núcleo salival inferior. Les van a dar palo, es durísimo esto en neuroanatomía. ¿Listos? Pero por eso se los pongo acá para que cuando se los pongan, se los nombren, se los mencionen, ustedes tengan como, ay, cierto que eso yo lo tengo por allá en las diapositivas que nos dieron de anatomía de Morphy, echen para atrás y lo revisen. ¿Listos? De origen aparente, entonces el glosofaringio va a salir del surco colateral posterior del bulbo raquídeo y va a estar por encima del neumogástrico y del espinal. ¿Listos? Entonces, él sale por el cráneo, pero el agujero rasgado posterior va a estar por detrás del neumogástrico, por detrás de la espinal. ¿Listos? Los va a separar de ellos dos el ligamento yugular, lo vamos a ver cuando veamos la parte de cuello, y luego va a descender por el compartimento retroestileo del espacio maxilofaringeo hasta la base de la lengua. Ahí va a dar muchísimas ramitas, se van a expandir en la mucosa y van a formar un plejo que es el plejo lingual. ¿Listos? Y básicamente lo que tenemos con este loco es esto. ¿Listos? Ahí van sus ramificaciones en cuanto a la parte sensitiva, motora, sensorial y vegetativa. ¿Listos? Exploración clínica, como él nos va a ayudar a tener algo de la parte de sensibilidad del velo del paladar, pues básicamente es meter un poquito hacia la parte del velo del paladar del paciente. ¿Siente? Sí, sí, siente. Ese reflejo nauseoso asquerosísimo. ¿Listos? Neumogástrico. Nosotros al décimo no lo decimos ni décimo. Muy rara vez uno escucha a alguien decir del neumogástrico.
pero uno habla muchísimo más del nervio vago. ¿Listos? ¿Por qué nervio vago? Porque este nervio anda y anda y anda y anda muchísimo. Entonces, es un nervio mixto, motor sensitivo y vegetativo. ¿Listos? ¿Sí? Que se está volviendo como la constante en ellos. Entonces, básicamente él posee un territorio de inervación más extenso que todos los demás y va a comprender las vísceras del cuello, de tórax y hasta el abdomen, hasta el fondo llega. Bueno, de su recorrido va desde el tallo cerebral hasta abajo, hasta el ángulo esplénico, o sea, el ángulo que está en relación con el vaso a nivel del colon. Bueno, entonces, este es el despelote de este carenal. ¿Listos? Es bestial. Entonces, orígenes, tenemos que hablar del somatomotor, del somatosensitivo y el vegetativo. Origen real somatomotor, la parte media del núcleo ambiguo, por debajo del origen motor del glosofaringio. ¿Listos? En la parte somatosensitiva va a tener dos ganglios principales que están ubicados en la parte del trayecto del nervio. Un ganglio yugular, que está a nivel del agujero rasgado posterior, y un ganglio plexiforme, que es más gordo, tiene más grande que el yugular, y está ubicado por debajo de la base del cráneo. Entonces, las neuronas que forman estos ganglios tienen prolongaciones dendríticas que van a disminuir por el territorio que van enervando la porción sensitiva de este nervio, ya sea la mucosa respiratoria o la mucosa digestiva. ¿Listos? Y la prolongación central va a penetrar al bulbo raquídeo, va a terminar con el núcleo del fascículo solitario, que hablamos ahorita antes, y va a estar ubicado en el piso del cuarto ventrículo, que viene siendo el núcleo de terminación real como tal de las fibras somatosensitivas del vago. Y a nivel vegetativo, las fibras vegetativas se van a originar en dos núcleos que están también por debajo del piso del cuarto ventrículo en un ala que se llama el ala gris. Entonces está el visceromotor y el viscerosensitivo. El visceromotor es el núcleo dorsal del vago, ¿vale? Que también se le llama el cardio-neumo-gastroentérico, ¿vale? Entonces ya medio van pensando por dónde va a pasar este carenal. Cardio, por la parte cardíaca, neumo, por la parte pulmonar, gastroentérico, es la parte gastrointestinal. ¿Listos? Y la parte viscerosensitiva va a estar situada en la parte más externa de la parte del núcleo dorsal del vago como tal. ¿Listos? En cuanto a la parte aparente del décimo del vago, va a ser el surco colateral posterior del bulbo, va a estar por debajo del glosofaringio, va a estar por encima del espinal. El recorrido de este hombre es, acuérdense que es vago, anda mucho. Sale del cráneo por el rasgado posterior, se sitúa por detrás del glosofaringio y por delante del espinal. ¿Vale? Va a descender del compartimento retroestileo del espacio maxilofaringio y entonces en el cuello va a ser y va a formar parte de un paquete neurovascular alto. ¿Listo? Se va a situar en el ángulo que se llama de diedro, que van a ser formando hacia atrás la carótida interna y la yugular interna. Entonces, hay un paquete vascular nervioso en cuello importantísimo que está la carótida interna, la yugular interna y el vago, los tres juntitos. ¿Listos? Sigue bajando, sigue descendiendo, va a formar entonces ese paquete neurovascular del cuello y ya se va a juntar con la carótida común o primitiva y con la yugular interna. ¿Listos? En el tórax, aquí se complica un poco más, porque las relaciones van a ser diferentes si están del lado derecho o si están del lado izquierdo. ¿Listos? Entonces, él en los dos lados va a pasar, bueno, arrancando bien por el lado derecho. En el lado derecho va a pasar por delante de la arteria subclavia y por detrás del bronquio derecho. En el lado izquierdo va a estar por delante del callado de la aorta y por detrás del bronquio izquierdo. ¿Listos? En la parte inferior del mediastino, de la porción que nos van
Digamos, piensa más que todo ahorita solo en la parte como central, más central del tórax, en la parte del mediastino. Luego miramos bien la parte del mediastino. Por eso es que me parece una pendejada aprender estos de antes, pero bueno. Los dos vagos van a estar en relación con el esófago. ¿Listos? El derecho va a estar a la derecha y por detrás, y el izquierdo va a estar a la izquierda, pero por delante. ¿Vale? Entonces, los dos vagos van a atravesar el diafragma por un hueco que comunica la cavidad torácica con la cavidad abdominal, que es el hiato esofágico, el huequito para que el esófago pase. ¿Listos? Y en el abdomen, el vago izquierdo va a estar sobre la cara anterior del esófago, ¿se acuerdan que viene por delante? Entonces él se va a ramificar hacia la parte anterior del estómago. Y el vago derecho, como viene en la parte posterior del esófago, va a estar inervando la cara posterior del estómago y se va a ir en dos ramas principales. Van a terminar en el ganglio semilunar derecho e izquierdo. ¿Listos? Es un despelote y una vaina loquísima. Entonces, como nos va a dar una gran parte motora y sensitiva, la exploración clínica, si estamos acá, básicamente debe ser mirando el paladar. Diga, todo dice, va a levantar el paladar, va a generar ese movimiento de que va a poder elevar el velito del paladar. Si no lo levanta o se levanta solo de un lado, carajo, hay daño posiblemente del vago porque nos va a dar la parte motora. Miremos si tiene o no tiene el reflejo nauseoso y ahí estaríamos tanto mirando la exploración clínica del vago como la parte del glosofaringeo. Le buscamos hacer el reflejo nauseoso. Si generamos ese reflejo nauseoso y está intacto, se hace más complicada la cosa porque hay un daño motor, pero no hay un daño sensitivo somatosensorial. Va a la redundancia. Pero si no está, carajo, como está tan estrecha relación, los dos, ¿listos? Noveno y décimo, hay que mirar hacia la parte del puente qué puede ser lo que está pasando, ¿listos? Y como él está en tan estrecha relación con el puente, los dos juntitos, yo tengo un paciente con una sospecha de un daño, una muerte encefálica, muerte cerebral, lo tengo intubado, le empujo el tubo hacia atrás, como si se lo fuera a tragar para generar ese efecto nauseoso, y no lo presenta. No me dilata las pupilas, bueno, me tiene las pupilas dilatadas y no me las contrae. Y le hago otros reflejos que son vestíbulo-cocleares y no los hace, carajo, tengo una altísima sospecha de que este loco me vaya a tener una muerte encefálica. ¿Listos? Isha, décimo, espinal o accesorio. Décimo, onceavo, perdón, espinal o accesorio. Entonces, él sí ya es un nervio motor, ¿vale? Tiene y está formado básicamente por la unión de raíces espinales y craneales. ¿Listos? Él principalmente, entonces lo que nos va a ayudar es la inervación propioceptiva. ¿Saben qué es la propiocepción? La propiocepción es saber en el espacio dónde estoy yo. ¿Listos? ¿Dónde están ubicadas mis brazos, mis piernas, mis dedos? Mándalo. Disculpe, qué pena, nosotros ya justo vamos a iniciar clase de embriología, el grupo D. Listos, frescos. Ya solo nos queda 11 y 12. Nada, lo matamos el lunes. Arrancamos con eso, 11 y 12. Y carajo, ya son las 8. Y arrancamos con lo de órbita, ojito, lengua, todo lo quieras. ¿Listos? Entonces nada, frescos. Vayan, háganle. Nada, es que me encarreté mucho. Y nos vemos el lunes, Docs. Cuídense mucho, un abracito. Hágale, profe, hasta lunes. Hasta luego, feliz día. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.